está? Mucho gusto. Mi nombre es Angie Garzón, soy licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional y pues en este momento compañera de ustedes en esta maestría de Neuroeducación e Inclusión. El día de hoy me complace darle la bienvenida a mi hermana, una de las mejores maestras que puede traer a esta entrevista, y vamos a darle el espacio para que se pueda presentar, nos pueda contar un poco de su experiencia, en donde enseña y demás, y pues ya continuamos con las otras preguntas. Bienvenida. Buenas tardes. Mi nombre es Luisa Garzón, yo soy licenciada en Ciencias Sociales y soy magíster en Gestión de Tecnología Educativa. Trabajo en Ciudad Bolívar hace aproximadamente 11 años en el mismo colegio, por fortuna. Trabajo con población de primaria y llevo a cabo pues varios proyectos con ellos. Mi área de enseñanza principalmente es Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, que hace parte de Ética y Valores Humanos, y hace parte de un proyecto que tiene Secretaría de Educación en el que están tratando de abordar como temas de ciudadanía, de la parte socioemocional y bueno, otras cosas también que vienen ahí. Qué chévere, me encanta. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas primero sobre tu profesión, por qué la escogiste, qué fue esa cosa que te motivó a enseñar, a ser profe, a empezar como en este ámbito. Bueno, la educación siempre ha estado presente en la familia, porque pues nuestros papás son educadores, mi mamá, mi papá, mi abuelita materna, nuestros primos, o sea, tenemos mucha familia que han sido educadores, entonces como que crecimos en ese ámbito. Sin embargo, digamos que a la hora de escoger la profesión, más allá de haber visto como, de haber estado todo el tiempo como con ellos pendiente de lo que hablaban, de lo que hacían, como ir a acompañarlos en sus clases, en sus prácticas y demás, para mí es muy importante sembrar un granito de arena en cada estudiante. Entonces yo creo que uno como profesor puede transformar muchísimas cosas en los niños, desde la forma en cómo uno los trate hasta, no solamente como lo que se enseña básicamente, digamos en matemáticas, en religión, en español, en ciencias, sino digamos como persona. Ellos crecen al lado de uno es un modelo a seguir para ellos en muchas cosas. Digamos que más que cualquier otra cosa fue eso, poder sembrar un granito de arena y sobre todo digamos con la población con la que yo tengo, que son niños población vulnerable, en donde los papás casi no están presentes, viven muchas violencias, entonces como que siento que uno puede transformar, así sea un poquitico, esa realidad en la que ellos están. Qué lindo, Luisa, muchas gracias. Digamos que hablando de toda esta parte de esos retos que puedes encontrar en la población o en el colegio, pues es un colegio público, entonces sí, tal vez en la educación pública, ¿cuáles crees que son esos retos más grandes y esas oportunidades más grandes que has encontrado en esa práctica pedagógica en este lugar? Bueno, pues primero conocer otras realidades, porque pues a pesar de que uno ve televisión o ve otras personas, escucha historias o cualquier otra cosa, es muy diferente vivir la realidad. ¿Sí? Y saber cómo la viven ellos, o sea, como cada niño es un mundo diferente, cada familia es un mundo totalmente distinto, entonces digamos que conocer como esas otras realidades, esas historias de vida que hay detrás de cada uno, porque pues muchas veces el niño llega, se sienta así y trae muchas cosas de la casa, entonces como empezar a ver como que hay otro mundo, otra vida, que uno realmente puede aportar algo muy importante como educador, porque es que independientemente del tipo de población, yo creo que cada ser humano se lleva algo de uno siempre. ¿Y cómo respondes tú a esos retos que tienes en el aula? Por ejemplo, lo que mencionabas ahorita de, no sé, niños que tal vez sufran de algún tipo de violencia en casa o de pronto en la localidad incluso. Bueno, los niños, digamos como dándoles confianza, digamos el aula es un espacio seguro, ¿sí? Empezando por ahí. Y uno debe ser un adulto garante de sus derechos, ¿sí? Entonces uno también debe ser, pues no implica, digamos, como otros, bueno, para otros compañeros es difícil como compartir un abrazo o cualquier otra cosa, y pues en este tiempo es muy complejo también, pero para esos niños es muy importante, o sea, para ellos el afecto, y el afecto no solamente es tocarles, como abrazarlos, o no, con una sola palabra uno referirse a ellos como amor, ¿qué te pasó hoy? Y que ellos abran como su corazón y cuenten tantas cosas. De hecho hay muchas experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera y pues allá sobre todo, de niños que digamos no tenían que comer y tener la confianza de llegar a decir, profe, no he comido, no tengo nada, y mirar cómo entre los mismos compañeros
por fortuna son personas muy, muy humildes, muy unidas, muy todo, ¿sí? Muy dadas. Entonces, ¿cómo se gestiona para que esa persona y esa familia tenga algo que comer? ¿Sí? Por ejemplo, en la pandemia también, que fue algo que nadie se esperaba, cómo se unió todo el colegio y se empezaron a donar mercados y cosas, viendo la realidad de muchas familias, ¿sí? Y eso se ve pues a través de lo que los niños cuentan, porque no solamente son los padres, son los niños, pues sí, ahí detrás están como toda su familia, ¿no? Pero los niños son como los que empiezan a contarle a uno, a abrirse, y digamos que cuando sufren de violencia en la casa o cuando algo los lastima, para ellos es importante poder llegar y decirle a uno, ¿sí? Y abrir esos espacios para uno también debe ser algo importante, para mí es importante, que ellos tengan como la posibilidad de decir, sí, porque es que muchas veces también como papás, los niños no le tienen la misma confianza a los papás como a los profesores, ¿sí? Y pues uno es un agente externo en medio de todo, porque uno pues no está todo el día ahí, ¿sí? En la casa. Entonces es abrir como esos espacios también a eso. Qué lindo. Hablando, digamos que de todo esto un poquito, pues todo el tema de la confianza en el aula y demás, ¿cuál crees que es tu estilo único de enseñar? O sea, ya mezclándolo un poquito de pronto con el currículo, con el plan de estudios, con lo que se ve ya como netamente académico y ya pues... Bueno, pues obviamente digamos que para lo que uno va a dictar uno tiene que regirse pues los DBA, los lineamientos del ministerio, como, ¿sí? Como los ejes temáticos que son pues fundamentales, pero debe tener en cuenta el contexto, porque no es lo mismo enseñar a una persona que no ha desayunado, no ha almorzado, o que no tiene una estabilidad emocional, digamos, como a otras personas que de pronto sí lo pueden llegar a tener. Uno en el aula encuentra de todo, o sea, no puedo decir que porque trabajo en Ciudad Bolívar todos los niños sufren violencia, no, porque uno encuentra familias en las que se rige el respeto, el amor, ¿sí? Pero también hay otros casos, creo que como en todo lado, pero digamos que ahí lo básico es como empezar a mirar el contexto, qué les gusta también, cómo puede uno llevar la enseñanza de otra forma, porque no es simplemente uno como que llegar y dictar la clase y, por ejemplo, los derechos humanos son esto y esto y ya, o los deberes son estos y usted tiene que regirse, no, porque, o sea, que ellos también se cuestionen por qué se crearon, por qué surgieron, cuál es la historia, y también llevarlo como a clases como didácticas, ¿sí? Como talleres o hacer entrevistas, conocer otros lugares, tener otra perspectiva. Ok. Hablando de esto un poco, ¿nos podrías contar de pronto qué proyectos has llevado al colegio o has hecho, o más bien has tenido la oportunidad de hacer parte, tal vez proyectos que tengan, no sé, la alcaldía o tal vez el mismo colegio? Algo bueno, así? El proyecto de Ciudadanía y Convivencia cuando se inició en el 2015, nosotros teníamos la posibilidad de asistir como unas capacitaciones. Entonces, como que Secretaría de Educación en ese momento estaba muy pendiente de esa parte, ¿sí? O sea, era un proyecto muy importante. Ya a lo largo del tiempo dejó de serlo. Entonces, como todos los proyectos, lastimosamente, pues, esos proyectos los abrían, convocaban como a los profes, hay profes que no permanecieron, ¿sí? Como que hay profesores también flotantes, y bueno, en ese sentido, digamos que eso. Y por otro lado, ya después, pues, en este colegio en el que yo estoy, abrieron la posibilidad para que eso quedara inmerso dentro de la malla curricular. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue como a buscar y a tocar puertas de otras entidades que también trabajan como esa perspectiva de ciudadanía y convivencia, ¿sí? Entonces hay muchas formas de trabajar la ciudadanía, porque es que uno es un ciudadano todo el tiempo, en todo el espacio, digamos, de Bogotá, en este caso. Entonces, primero empezamos con un proyecto que se llama Civinautas, que es del Instituto de Patrimonio Cultural. Digamos que ahí nos dieron unas capacitaciones, ellos nos daban los recursos, habían profes pendientes como de planear las clases con nosotros. Obviamente iban, intervenían, veían como pues la población, nos daban las herramientas, fue digamos que algo muy muy chévere, y ese proyecto pues bueno, finalizó ya luego porque cambiaron como las políticas del proyecto y ya no era lo mismo, pero era como viendo como que los niños se apropien de su ciudad, pero desde el patrimonio. Entonces desde la historia, ¿sí? Y hay patrimonio natural y hay patrimonio cultural, o sea, no solamente como los objetos, sino también todo lo que rodea la ciudad, la naturaleza, los cerros orientales porque son importantes, y desde ahí se empezaron a trabajar otras cosas. Es como llevar a los niños a otro mundo, ¿no? Porque también ellos están inmersos en
lo que decía ahorita, de pronto en un entorno violento y entonces que el uno robó, que el otro hizo, y es como mostrarles que la ciudad tiene otra perspectiva. Okay. Posteriormente también buscamos otra fundación, bueno, o llegaron a nosotros las Hermanitas de la Caridad con el programa Defensores de Vidas, y ese programa habla, bueno, trabaja todo lo que se trabaja, digamos, como en la parte socioemocional de un niño, y lo que buscan es rescatar a los niños como de la trata de personas, ¿sí? Como abrir los ojos a ellos y decirles como hay unos peligros, pero nosotros podemos hacer esto para protegernos, porque es el autocuidado, ¿no? El autocuidado es fundamental. Entonces, en un medio en donde de pronto los niños están solos todo el día, o los cuida un televisor, o se les da una tablet o un celular y no se tiene como la protección infantil, bueno, como en los límites, no se tiene nada, uno encuentra un montón de información, buena, mala, bueno, de todo. Hay gente detrás de como de las redes sociales, detrás de los niños, y es como brindarles las herramientas también para que ellos sepan qué está bien, qué está mal, el consumo de drogas. Digamos que con ese proyecto también se trabajaron muchas otras cosas como eso, el tema del consumo, y uno a partir de ahí se da cuenta que ellos viven cosas muy, muy terribles, o sea, hay cosas que uno desconoce y digamos que uno a veces vive en una burbuja y enfrentarse a eso es muy difícil, ¿sí? Porque son niños. Entonces uno ver un niño de 10, 11 años inmerso en un montón de drogas y que le cuentan a uno de un montón de drogas que uno nunca ha visto, o sea, uno conoce la marihuana y ya, pero ellos cuentan todo lo que ven y lo que no. Y pues también para mi maestría, justo dio como con el tema anterior, antecitos de la pandemia, yo hice un proyecto para trabajar como esto de ciudadanía a través de una plataforma digital. Entonces también era como llevar eso al colegio y hacer como unos módulos que ellos pudieran, digamos, ver la educación desde otra forma, ¿no? No solamente en el cuaderno y copiar y no sé qué, o bueno, el taller, sí habían talleres, pero también estaba como las plataformas, la información que uno encuentra, que uno ahí puede encontrar videos sobre historias, sobre temas interesantes, y a ellos eso les gusta mucho. Ok, qué chévere, qué chévere. En todo esto, pues digamos, ya mencionaste un poquito el tema de las plataformas y demás, pero de pronto habían otros recursos para poder abordar estos temas de ciudadanía. Bueno, pues digamos que recursos como tal que digamos que nos brindaran en el colegio estaban los televisores que los pusieron hace poco. La sala de informática no la podíamos utilizar, igual es como que los computadores que llegan ahí son, la verdad, son demasiado viejitos, obsoletos, entonces sí. no hay mayor, internet nunca hay, entonces es como buscar uno la herramienta, ¿no? Entonces yo llevo mis datos, los comparto, hacemos esto, hacemos lo otro, o miramos cómo por grupos de WhatsApp compartimos una información, uno como que tiene que buscar la estrategia, ¿sí? Y hay papás muy receptivos, hay niños que cuando los niños se enganchan, les encanta, y entonces eso también hace que ellos investiguen y les guste y miren, busquen y lo hagan. Okay. Porque el colegio como tal que brinde herramientas, no. O sea, lo básico que como en todo colegio, pues es algo muy difícil, ¿sí? Uno sabe que los temas de presupuesto son complejos, entonces ellos no le ven como la importancia tampoco a eso. Ok, ¿y de pronto algún tipo de cartilla o algo así que usaban? Bueno, sí. Digamos que cuando empezamos con Ciudadanía y Convivencia, lo que les contaba al principio, ellos nos daban como recursos y nos decían como hagan esto, ¿sí? O sea, pueden hacer estas actividades, hacer una cosa, hacer la otra, y digamos que ahí contábamos con algunos materiales, tocaba como solicitarlos o unas salidas pedagógicas, entonces uno no, voy a planearme una salida a tal lado porque voy a hacer, obviamente era todo muy planeado, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, bueno. Ya cuando se acabó y nosotros buscamos, encontramos a Civinautas con el Instituto de Patrimonio, ellos nos brindaron desde material fungible hasta todo, o sea, de verdad que ese proyecto fue demasiado bonito, y nos daban unas salidas pedagógicas también, entonces que en la local, era digamos como por ciclo, ¿sí? Vamos a conocer nuestro entorno, entonces conocíamos nuestro colegio, los alrededores del colegio, si hay una quebrada, por qué. En algún punto llevaron personas que hacían medición de la polución, entonces les explicaban cómo la ciudad, o sea, estaba contaminada y por qué jugábamos un papel fundamental en evitar como el tema de la polución. O sea, cosas interesantes, cosas que ellos jamás habrían imaginado. Y luego hacíamos una salida, esa pues era al colegio, a la localidad, a un lugar importante de la localidad, que fuera patrimonio, y hay muchos lugares.
y luego pues en la ciudad, entonces ya por ejemplo íbamos al centro histórico o algunas cosas así, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ir al centro realmente y conocer muchas otras cosas, entonces como que los niños nunca habían visto la ciudad desde esa perspectiva. De hecho, ahí descubrí que es muy difícil que muchas veces ellos salgan de su entorno, porque los papás los fines de semana muchas veces están o bebiendo o descansando, o, sí, como que uno encuentra muchas realidades que uno dice, no, pues para uno es a veces muy normal, yo voy al centro comercial y me siento y almuerzo con mi familia, no, para ellos era algo muy esporádico, o sea, era algo como que no pasaba muy seguido. Digamos con Civinautas eso, y con el otro programa que les digo, Defensores de Vidas, ellos nos daban el apoyo de las hermanitas. Aparte de eso nos daban unas cartillas, ellos, o sea, juntos planeamos las clases juntos, entonces hacíamos como actividades. Miren, encontramos por ejemplo no sé, en X salón encontramos un problema de conflictos escolares, de bullying, entonces vamos a mirar cómo abordamos eso. Entonces como que depende de la particularidad también de cada salón, uno tiene también que empezar a mirar qué herramientas busca, ¿no? Porque ni todos los niños aprenden igual, ni los conflictos en aula son exactamente iguales en todos, ni porque tengan la misma edad se van a comportar igual. Entonces era eso, era como buscar, o es eso, más que todo, es buscar como esas herramientas, porque ese programa todavía sigue. Y pues digamos que básicamente es como mirar esas cosas, y pues los recursos sí digamos nos los brindaban, eran esos agentes externos que tenían los proyectos. Como el proyecto, ok. Bueno, en todo esto, digamos con respecto ya un poquito más a la evaluación, al cómo los niños aprendían y demás, ¿cómo evaluabas? ¿Cómo evaluabas pues el proceso? Bueno, o no sé si el resultado digamos final. que cuando uno trabaja algo socioemocional es algo como muy difícil de evaluar, ¿sí? O sea, uno cómo evalúa si el niño resolvió el conflicto de la forma en que era o no. Pues sí, cuando no hay agresión uno puede decir, bueno, no se están agrediendo, pero cada uno resuelve sus conflictos de una forma distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el colegio lo que se hace es una evaluación bimestral, porque pues hay unos lineamientos que seguir, unos DBAs, pero entonces digamos que lo que se hacía era, por ejemplo, estamos trabajando sobre los derechos, entonces de acuerdo a todo lo que nosotros abordamos, entonces se hacen unas preguntas. En este semestre estamos trabajando sobre conflictos y resolución. Bueno, vamos a ver qué tipos de conflictos hay, cuáles sí. O estamos trabajando en la parte socioemocional. Bueno, qué emociones existen, cuáles son las partes públicas y privadas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, eso se trabaja mucho con los niños chiquitos. Y es súper importante, porque hay que confiar en un adulto, pues la mamá, el papá, bueno, un adulto de confianza, ¿sí? Y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en la evaluación bimestral como tal, para dar una nota, pero hay otras cosas, como la participación activa en las actividades, como, bueno, en un momento también trabajamos con lo de patrimonio, trabajamos como los juegos tradicionales. Entonces, ¿cómo podíamos rescatar esos juegos tradicionales y traerlos al colegio? Entonces se hicieron como con materiales reciclables, se hicieron muchos de los, digamos, bolos, rana, ellos hicieron un montón de cosas y eran como los niños más grandes, y la idea era que para los descansos los niños chiquitos tuvieran como acceso a eso. Entonces también como el hacer las actividades, el ir y buscar a los niños, el saber por qué jugaban eso sus papás, porque fue una investigación también, algo así como historia oral. Entonces fuimos, les preguntamos a nuestros abuelos qué era lo que jugaban, qué era los que les gustaban, por qué era un juego tradicional, por qué era chévere, porque sí, porque qué era lo que hacía, cómo se reunían los niños en torno a eso, y entonces de ahí también se trabajaban otras cosas. O sea, hay varios resultados de aprendizaje, sí, claramente, no solamente la nota, sino muchas más cosas. Qué chévere. De pronto en esa evaluación, por ejemplo, con participación y demás, ¿les dabas algún tipo de puntos o algo así a los niños? Bueno, depende, digamos, la actividad, ¿no? Hay actividades que, claro, se prestaban. Si eran en equipos, entonces vamos a hacer, no sé, un periódico mural. Entonces vamos a trabajarlo así, así. Vamos a dar unos puntos para los que traigan, no sé, el letrero, hagamos una cosa, hagámosla, como motivándolos también, porque pues a los niños sí les sirve la motivación realmente, y realmente los papás, lastimosamente, para los papás a veces es mucho más importante la nota que el aprendizaje que los niños puedan llevar, ¿sí? Porque pues así como que nos han
llevado todo este tiempo, ¿sí? La escuela tradicional siempre ha sido igual. O sea, si no tienes un 5, entonces no eres muy bueno. Si tienes un 1 es porque realmente no. O sea, hay muchas formas de evaluar, pero pues cambiar ese chip para los papás es difícil. Y de hecho, desde Secretaría de Educación. Eso sí, lo que se hizo en el colegio fue que, por ejemplo, como cada director de curso, podemos poner en el final del boletín como una evaluación también como cualitativa en lugar de cuantitativa. Entonces, mira, tú eres muy fuerte, no sé, en expresión oral, en expresión artística, puedes irte por ahí. Además que la ventaja, digamos, del colegio es que tiene un montón de cosas chéveres, tiene danzas, música, tiene profes de teatro, o sea, son muchas formas de expresión también, entonces como que eso también lleva a que se pueda evaluar desde otras perspectivas. Desde otro lugar, ok. ¿Y cuál opinión tienes tú frente a la forma de pronto en que otros colegas, tal vez de estos proyectos o en general del colegio, enseñan lo mismo que enseñas tú? Bueno, pues digamos que eso es algo como muy difícil como de catalogar, ¿sí? O de uno meterse a juzgar de pronto o a decir cómo es el trabajo del compañero, porque cada profe enseña desde lo que le gusta, desde lo que lo motiva. Entonces, por ejemplo, hay profes como en todo lado, hay profes a los que solamente les gusta como la clase magistral, entonces venga, yo dibujo y hagan este taller y ya. Como hay otros profes, que es lo que yo más he encontrado allá, es profes que no, vamos a hacer esto o hagamos un proyecto transversal y vamos a trabajar esto y vamos a ponerlos en descansos a hacer tal cosa, y si tú evalúas esto, entonces yo evalúo lo otro, digamos como para dar una nota o como para motivar también a los niños. Entonces digamos que eso lo encuentra uno. De hecho, dentro de los profes que estaban en las capacitaciones del principio, era muy chévere porque la mayoría de profes les gustaba, o no, sí, nos gustaba como hacer cosas diferentes en el aula. Sin embargo, uno encuentra resistencia también de otros profes, sobre todo de los profes que ya son más adultos. Entonces hay profesores que dicen que es que no estás jugando. O sea, usted no está enseñando, usted está solamente jugando, o se está haciendo el profesor divertido y eso no es chévere. Pues no, porque pues digamos que los modelos de enseñanza cambian, los niños cambian, las generaciones cambian. De hecho, si uno se ponía a mirar no hace muy poco, del 2020 acá, cambiaron un montón. Claro. Y antes, digamos, en el 2020 o antes, no habían tantos niños diagnosticados con TDAH. Y ahorita hay un montón de niños diagnosticados y hay un montón de realidades diferentes, entonces hay muchas cosas también que aprender uno como profesor. Ok, y bueno, ya para finalizar esta linda entrevista, ¿cómo fomentas tú la inclusión en el aula y cómo ves tú también la inclusión? O sea, para ti primero, ¿qué es la inclusión y cómo la fomentas en el aula? Bueno, digamos que la inclusión no es solamente lo que nombró ahorita de los niños que tienen algún déficit, no, estamos todos somos parte de un conjunto, tenemos nuestras particularidades, tenemos fortalezas todos, como también nosotros tenemos unas debilidades. Es que digamos que es catalogarlo como solamente lo quiere hacer ver como Secretaría de Educación o la mayoría de personas que son los niños que tienen un déficit de hiperactividad, entonces lo dejamos allá, no. Hay muchas, la inclusión es estar todos, saber que todos tenemos realidades diferentes, insisto, y tenemos capacidades diferentes, entonces potencializar eso, ¿sí? Entonces puede ser que para un niño sea difícil leer, pero de pronto en la parte artística es maravilloso, entonces hay que potencializar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay que hacer algo transversal en lo que el que pueda escribir y sepa escribir lo haga así súper chévere, el que sepa dibujar lo haga, así como que cada uno puede expresarse de diferentes formas. Y de hecho la forma de evaluar también cambia mucho en eso, porque, bueno, están los PIAR y todo eso, que son como las flexibilizaciones que se le hacen a algunos estudiantes, ¿no? Pues sobre todo a los que tienen diagnóstico, lastimosamente es así, si el niño no tiene diagnóstico, entonces normalmente no les hacen flexibilización. Sin embargo, si yo veo que las capacidades de un estudiante están más potencializadas sobre un lado, lo hago sobre ese lado, porque pues, realmente lo importante es que aprendan. Okay. Y pues sí, obviamente es difícil uno decir, tengo 40 estudiantes y ponerme a mirar, pero hay herramientas que se pueden hacer. Y hay cosas que ellos de pronto no, es difícil, entonces hay días frustrantes en los que uno dice, no, estos chicos no aprendieron, hoy no aprendieron, y entonces hoy voy a hacer esto y mañana no. O sea, con un curso me funciona esto, pero con el otro no, lo mismo. Es que cada niño, cada colegio, cada aula es un mundo distinto, ¿sí? Yo no puedo decir que todos vamos a enseñar exactamente igual. Entonces yo creo que es como algo como del día a día, ¿no? Y la inclusión se da en eso, en saber que todos somos diferentes y en que tenemos capacidades o sea, todos tenemos alguna capacidad y alguna habilidad, muchas habilidades.
Ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por ver. Como les decía, como se pudieron dar cuenta, una de las mejores maestras que puede traer a esta entrevista. Esperamos pues que todos hayan podido aprender un poquito más sobre esta realidad aquí en el sur de la ciudad de Bogotá, que es en Ciudad Bolívar. De igual forma también les voy a dejar unas pequeñas imágenes de pronto de las cartillas y todo el tipo de material que pues ha usado mi hermana en su práctica, y cualquier duda, inquietud que tengan, claro que se la puedo transmitir a ella con todo el gusto. Muchísimas gracias en serio a todos por ver hasta aquí y que tengan un lindo día. Hasta Gracias, luego. hasta luego.